noches, muchas bendiciones, buenas noches, Dios me lo bendiga, muchas bendiciones. Pues ahorita tuvimos unos pequeños problemas de sistema ahí en la computadora, pero ahí estamos viendo a ver qué hacemos. Damos gracias al Señor por su gran amor, por su gran misericordia. Damos gracias al Señor Todopoderoso porque Él permite que estemos aquí. Pues ya hoy estoy un poco mejor, por decir así, un poco mejor. Esperando en el Señor recuperarme realmente porque sí estaba un poco enfermo. Pero vamos adelante, esto es del Señor y pensamos que todo lo que viene de parte de Dios, hasta las enfermedades, pues hay que dar gracias a Dios por ella. Hay que dar gracias a Dios por ella. Pueden ver en la ilustración que está atrás que eso es parte del reino de Dios, que casi nosotros realmente nunca queremos humillarlos al Señor, pero realmente casi nadie quiere humillarse al Señor en estos tiempos. Los podemos humillar a otras cosas como el dinero, la fama, el poder, pero humillarse a Dios no, casi nadie quiere, pues nadie. Y cuando estamos hablando casi nadie, no le hablamos a las personas que son incrédulas o las personas que no quieren nada con Dios. También podemos hablar también a las personas que realmente están sirviendo en el ministerio de Dios, pues porque quizás ellos se humillan más al dinero, a las riquezas, al poder, a las opiniones de los demás. Entonces ahí viene el problema, porque cuando nosotros humillamos a Dios es obedecer, pues humillación no es como en el mundo, pues que usted, aunque, aunque usted no quiera hacer nada, pues lo va a hacer. Eso es una humillación de la carne, que muchas personas se humillan a las personas, a los jefes, a las autoridades, pero en su corazón y su mente no está ahí, pues su corazón y su mente está en otro lado, pues está pensando más bien en vengarse, en muchas cosas. Y Dios quiere una verdadera humillación, pues que cuando nosotros vamos a la iglesia los arrodillemos, oremos, leamos la Biblia, prediquemos de Dios, pero que no lo hagamos como la vez pasada lo dije yo, que lo hagamos solo para que los miren, o lo hagamos solo porque, pues como soy cristiano tengo que hacerlo, pues como soy pastor tengo que hacerlo, como soy evangelista tengo que hacerlo, como soy apóstol tengo que hacerlo, como soy maestro tengo que hacerlo. Y si no lo hago me corren de la iglesia, pues si no lo hago me quitan del ministerio, si no lo hago me quitan. Entonces esa no es una verdadera obediencia, una verdadera humillación para el Señor, pues. Una verdadera humillación para el Señor es de corazón, de mente, de sentimientos, de emociones, pues para... Y este es uno de los puntos para, yo creo que hoy vamos a terminar con el tema de la carne, vamos a terminar el tema de la carne. Es uno de los puntos que la carne no le gusta. La carne no le gusta cuando dicen en la iglesia, vamos a tener una semana de vigilia, vamos a tener unos 3 días de ayuno, vamos a tener un culto de oración todo este mes, vamos a hacer actividades para leer la Biblia, para aprender a leer la Biblia, estudios bíblicos. Todo el mundo los da sueño cuando vamos a la iglesia y empiezan con estudios bíblicos. Casi nadie le gusta ir a discipulado, casi nadie le gusta ir a estudios bíblicos, enseñanzas bíblicas, porque los empezamos a dormir, los empezamos a cabecear, empezamos a tenerle, empezamos a tener nervios, pues, que los pica aquí, que los pica allá, que todas estas situaciones se dan porque es la carne, que la carne te inquieta. Pero cuando vamos a la iglesia y nos dicen, hoy va a haber un teatro en la iglesia, hoy van a haber danzarinas nuevas, hoy va a llegar el baterista nuevo, el de la guitarra nuevo, hoy va a llegar el hermano, aquel que es guapo, que canta bonito, hoy va a llegar la danzarina que va a, hacer va a lanzar algo especial hoy, va a tener un show especial, la danzarina más bonita. No, le digo que ahí más bien los compañeros le dicen, ¿vas para la iglesia? Sí, voy para la iglesia porque hoy va a llegar tal persona. No, y no me la pierdo, no me la pierdo. Entonces esa no es una verdadera humillación para Dios. Pues bienvenido, pues de un solo ahí hice el intro. Bienvenidos al canal Elohim Chequiná. Pues las transmisiones son de 9 de la noche, todos los sábados, de 9 de la noche a 10 de la noche, de 9 de la noche a 10 de la noche, todos los sábados. Pues el horario antes era un poco temprano, pero por situaciones laborales que yo, pues el trabajo mío, como yo trabajo en una barbería, entonces por eso se hicieron esta tarde, porque hay veces los sábados, pues gracias a Dios siempre hago clientes y todo eso. Pues damos gracias al Señor por su gran amor, por su gran misericordia. Gracias por la sanidad de mi familia, de mis hijos.
por la mía incluso, a pesar que estoy un poco enfermo todavía, pero en el nombre de Cristo Jesús pues me voy a recuperar. Entonces, si no, pues lo vamos a ir a descansar, hay que ir a descansar, pues bueno, ir a descansar ya una sola vez y para siempre descansar, pues esto así es parte de la vida. Entonces, pues, damos gracias al Señor por su gran amor, por su gran misericordia nuevamente. Y es real esto, pues lo que estábamos dando del intro, un pequeño intro sobre la verdadera humillación. Pues muchas personas se humillan, pero es falsedad, pues quizás entre los hombres de este mundo sí, pues no importa al final, pero ante Dios tenemos que ser reales, pues si nosotros vamos a ayunar por el amor a Dios, por el amor a nuestra vida, por el gran sacrificio que hizo Dios en la cruz. Si voy a la iglesia, voy para querer cambiar, para ser transformado, para transformar a mi familia, para dar un buen ejemplo, para que mi familia me mire un ejemplo y que mis hijos se transformen, mi esposa se transforme, mi vecino, claro, pues, o sin obviar, va siempre cosas negativas que si no quieren aún así, que usted vaya todos los días y ande bien y no quieren nada, pues ahí no podemos hacer nada. Y ahí es otra cosa, pero nuestra misión es realmente pues dar un buen ejemplo como hijos de Dios, como pertenecientes de nada menos del Rey de Reyes y Señor de Señores, pues como que Cristo vive en nosotros, como leímos aquel versículo, que Cristo vive en nosotros y se va a manifestar en nosotros. Entonces, claro, hay otras personas que no, no es Cristo que vive en las personas y se manifiestan diferentes, pues. Y dije la Biblia que por los frutos se conoceréis, pues por los frutos te va a conocer qué tipo de cristiano es. No importa si es apóstol, no importa si es profeta, no importa si es evangelista, no importa si es pastor, no importa si es maestro, pero los frutos lo van a determinar a ver cómo anda él con Dios. No importa si puede tener varias iglesias, puede dar conferencias, cuántos casos de pastores o maestros o evangelistas o apóstoles que dan conferencias y tienen doble vida, pues tienen amantes, beben, se hacen un montón de cosas que no son agradables a Dios. Incluso, incluso teníamos un tema, realmente íbamos a comenzar un tema con Evangelista Irvi sobre los 5 ministerios, pero yo creo que vamos a comenzar el próximo sábado, vamos a comenzar el próximo sábado sobre este tema, sobre los 5 ministerios, va a estar bien interesante, que son los frutos de las personas que, que dicen ellos que son apóstoles, pero deben de dar un fruto, pues. Y los frutos de los profetas. ¿Qué fruto debe dar un profeta? Porque ahora todo el mundo dice, yo soy apóstol, yo soy profeta, yo soy aquí, yo soy ministro, hasta han inventado nuevos cargos que no existen en la Biblia, pues, a obispo y todo eso, eso no existe en la Biblia, pues. Pues en la palabra pues, de obispo, pues podemos hablar en el significado, porque recuerde que la Biblia fue interpretada en un idioma griego, pues como estas palabras son del griego, podemos decir, podemos interpretar ciertas palabras que sí, pero no en el sentido de ahora, que ahora se ha manifestado que hay niveles de poderes, pues niveles de poderes que primero usted comienza como una oveja, después comienza como líder, después claro, eso sabemos que hasta cierto rango así es, así va, pero ahora sí comienza, ahora oveja, líder, después de sublíder, después ayudante del pastor, después ayudante de ayudante, de ayudante, de ayudante, y después llega el pastor, después ya no quiere el pastor, después llega el segundo cargo que digamos que es profeta, es pastor, profeta, después es pastor, profeta, evangelista, después pastor, profeta, evangelista, después es maestro, después ya es apóstol, después es el apóstol, es lo máximo del apóstol. Oigan cómo subió de rango, cómo subió de rango. Y después de apóstol hay otro ministerio que ahorita se me olvidó. Y después de ese hay otro ministerio, después hay otro, después hay otro, y después hay otro. Ahí pues son niveles, pues casi como aquella serie, pues que va evolucionando de niveles, pues y ya es más poderoso. Ya nadie le puede decir nada, ya ni lee ni la Biblia, pues es tan poderoso. Esta persona que ni necesita llevar la Biblia, solo lleva la tablet, el celular y empieza, pues entonces, no, el Espíritu Santo más bien, me imagino que el Espíritu Santo queda volteando a ver, este anda súper ungido, mejor ni me acerco. Y no es así. Le podemos leer párrafos de la Biblia que dice ahí que el que quiera hacer más, tiene que ser menos, tiene que ayudar, servir al demás. No, no es que yo me creo más, sino que tiene que dar frutos, pues. Frutos, claro. Cuando yo digo esto, no sabemos que sí, hay que respetar nuestras autoridades, ministeriales y también carnales. Esto habla la Biblia y todo eso. Pues sí, sabemos que hay pastores verdaderos, hay evangelistas verdaderos, hay maestros verdaderos, hay apóstoles verdaderos. O sea, no vamos a obviar esto, no lo voy a obviar. Pero sí, estamos hablando de las situaciones que se dan, pues. Entonces, esto es un pequeño intro, vamos al tema de la carne,
Puedes ir como la tercera parte. Yo creo que con esto terminamos. Y tenemos un versículo que está ahí en Romanos 8, 5 y 6. Romanos 8 y 5, 6. Pues damos gracias a Dios por su amor, su gran misericordia. Vamos a leer Romanos 8, 5 y 6. Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces realmente, ¿qué dice este versículo en Romanos 8, versículos 5 y 6? La Biblia dice, oiga bien, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Entonces usted va a identificar, no importa qué cargo tenga, no importa si es apóstol, no importa si tiene 5,000 iglesias, no importa no importa que haya resucitado personas, haya flotado, haya levitado, haya hecho lo que haya hecho. Pero si tiene situaciones de frutos de la carne que solo piensan en la carne, y no estamos hablando carne de como mujer o hombre, algo sexual, no, estamos hablando de algo, cosas que hacen que la carne se eleve, pues, ¿cómo se puede elevar una carne aquí? Que la carne se crea más, pues que la carne es bien orgullosa, la carne 100% es bien orgullosa. Cuando ella mira que su corazón cambia, que su modo de pensar cambia, que ella mira al demás como de menos, ya eso ya son obras de la carne. Oiga bien, no estamos hablando ni económicamente, estamos hablando de actitudes de personas, de actitudes de su corazón, de actitudes de su pensamiento, de actitudes del modo de hablar, pues ya habla ya diferente, ya dice, no, ya nos vamos a ir a esta colonia, porque esta colonia es marginal, ya tenemos que ir a otro lugar, a una regencial, no, esta iglesia está muy fea, vamos a buscar una iglesia con pulidos de oro y empieza, oiga bien, qué tremendo cómo va la carne. Y usted me puede decir, pero el Señor dice, sí, el Señor dice, pero todas estas cosas ostentosas son de la carne, la Biblia dice que todo esto ostentoso es de la carne, la vanagloria de la vida, todo lo que va relacionado a la carne, esto es. Y usted puede decir, pero entonces, ¿cómo podemos tener una iglesia? Una iglesia humilde, pues una iglesia teniendo lo básico. Pero como ya quieren más y más y más y más, ya no quiere el carro viejito que andaba, ya quiere otro carro, ya quiere andar el 2025, el 2030, el 2050, ya quiere ir a la luna, quiere ir a Israel, quiere ir a Francia, quiere ir a Portugal y bueno, y hay más, la mayoría de pastores son por decir así, son personas de que se dan bastante en las redes, pues, pero personificando no los glorios, no los logros de Dios, sino los logros de ellos, pues, que van a Francia, que van a Europa, que van aquí a tomarse fotos y todo eso es un show, pues. Es un show. Entonces, de estas son las cosas de la carne. No estamos hablando ni económicamente, sino de las situaciones de lo que piensa la carne. Pues hay muchas personas que quieren tener la mejor iglesia más grande, pero no le importa que estén adentro un montón de personas que no saben nada de Dios, un montón de personas que andan descontroladas, pero lo que quieren ellos es tener iglesia más grande para poder decir yo tengo la iglesia más grande de la colonia. Yo fui el que fundé aquí lo más grande. Entonces son cosas de la carne, pues. No hay humildad, pues, no hay un verdadero fruto del espíritu. Entonces, de esto es lo que venimos a hablar hoy, de las de lo que piensan en la carne, porque dicen Romanos 8, 5 y 6, oigan el 5, como dice, porque porque los que son de la carne piensan en cosas de la carne, oiga, cosas que le agrada a la carne, y que lo agrada a la carne siempre ha sido, como le digo, ¿cómo le llama esta palabra? Me escapó ahorita, se llama egocentrista, pues solo él, solo él, solo ella, solo él, solo él. Eso es la carne, pues, propotente, pues, vanagloria, pues la carne siempre se ha vanagloriado, pues, en sí misma. Entonces, pero dice dice la Biblia, pero los que son del Espíritu, los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es paz y vida. Oiga bien, cuando usted se ocupa de la carne, le trae muerte. El ocuparse de las cosas de la carne le trae muerte. Claro, usted la muerte no la va a ver de primas a primera, sino que va a pensar que anda bien, va a pensar que anda bien, porque dice la Biblia que para muchos el camino es derecho, pero al final es camino de muerte. Para muchos piensan que andan bien, pero el camino de muerte. Pero ¿cómo se puede dar cuenta usted que anda bien y que anda mal? La Biblia
la Biblia da pautas cuando usted anda bien o anda mal. Hay varios versículos que después los vamos a leer cuando andamos bien, cuando andamos mal. Porque por sí mismo yo no puedo autoanalizarme por mí mismo porque yo soy pecador, porque yo soy carne. Y la carne siempre busca un pretexto. Todo el que asesina busca un pretexto por qué asesina. Todo el que se droga, todo el que comete adulterio, todo el que comete fornicación, todo el que anda en LTV, todo el que anda de, todo el homosexual, siempre busca una excusa para hacer el pecado. Siempre, no hay nadie que diga, no, yo estoy pecando porque le hago caso al diablo, porque le hago caso a Satanás. No, porque yo me quiero ir para el cielo. No, no. El que peca siempre va a buscar una excusa por hacer el pecado. No importa si es pecado grande, no importa si es pecado pequeño, siempre va a buscar una excusa. Más dice la Biblia, pero el que ocuparse del Espíritu es vida y paz. Oiga bien, vida y paz. Usted cuando anda conforme al Espíritu va a vivir una vida en paz, en tranquilidad. Si no hay nada que comer, usted va a estar en paz. Si no hay nada que hacer, usted va a estar en paz. Si no tiene trabajo en su vida, usted va a estar en paz. Si tiene enfermedad, usted va a estar en paz. Va a dar gloria a Dios. Incluso por estas cosas que tengo, usted siempre va a dar gloria a Dios. Si no tiene, va a dar gloria a Dios. Pero la carne no. La carne, si usted no comió chuleta todo el día, la carne se incita, pues la carne se sale adelante y dice, no, hay que hacer algo, porque no es conformista. La carne siempre quiere más, siempre quiere salir adelante, por decir así. Entonces, este es el problema de la carne. Más los frutos del Espíritu es muy diferente. Dice que más los que andan en el Espíritu tienen vida y paz. Usted va a tener paz. No importa si lo que le pase, pues no importa que lo que esté pasando, usted tiene paz y descansa en Dios, porque cree que el Señor lo va a ayudar a sacar por eso. Y si no, usted está pasando un proceso. Claro, la vez pasada hablamos de los procesos. Hay procesos por el pecado y hay procesos que usted tiene que pasar. Tiene que pasar. Y vamos a ir leyendo el siguiente versículo que está en Gálatas 6, 8 y 9. Gálatas capítulo 6, versículos 8 y 9. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, oiga bien, a su tiempo segaremos, si no desmayamos. La Biblia dice, si no desmayamos, usted puede estar siguiendo, usted puede estar dando una buena obra, usted puede seguir perdonando a su enemigo, puede perdonar al vecino, puede perdonar a las personas que le hacen mal y usted sigue perdonando, y usted sigue perdonando, y se lo deja a Dios, y se lo deja a Dios. Y Dios, algún tiempo en su proceso que usted está siendo transformado, Dios le va a dar respuesta. Dios le va a dar respuesta. Entonces de esto se trata, pues. De esto se trata de hacer la voluntad del Espíritu. ¿Y cuál es la voluntad del Espíritu? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Ya vamos a leer cuáles son los frutos del Espíritu. Entonces de esto se trata. Oigan cómo dicen Gálatas 6, 8 y 9. Gálatas capítulo 6, versículos 8 y 9. Porque el que siembra para su carne, oiga, el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. No hay nadie que vaya a hacer algo para la carne y que vengan cosas buenas. Dice la Biblia que nuestra justicia, dice la Biblia que nuestra justicia viene a ser como trapo de inmundicia. Así dice la Biblia, porque hay varias personas justas, pues hay varias personas que andan buscando la justicia, que son justas, pues son correctas, andan bien, tratan de andar bien, trabajan bien, andan bien en la iglesia y todo eso, pero aún así dice la Biblia que nuestra justicia viene a ser como trapo de inmundicia para Dios. Entonces se puede decir, pues, ya imaginan que andan en la carne, pues que crean corrupción. Pero si nosotros nos acercamos al Espíritu Santo, si nosotros aceptamos a Jesucristo y obedecemos sus reglas y sus estatutos, vamos a tener y vamos a sembrar otra situación. Entonces, de esto se trata, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Más, oiga bien, más el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Nosotros elegimos. Si yo siembro un palo de limón, no me va a salir manzana. Si yo siembro un árbol de manzana, no me va a salir limón. Esto es lógico, pues. Esto así es, pues esto siempre ha sido así.
Siempre ha sido así desde la creación del mundo, siempre ha sido así hasta la época de hoy. Si usted siembra algo bueno, le va a venir algo bueno tarde o temprano. Pero usted siembra algo malo, le va a venir algo malo tarde o temprano. La Biblia me confirma, pues hace más de 2000 años, pues estamos hablando que Dios, conforme el Espíritu, lo está diciendo a nosotros. ¿Cómo está la situación? No nos dice, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo, oiga bien, lo que yo estaba diciendo, pues la Biblia me lo está confirmando. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo, dice, a su tiempo segaremos si no desmayamos. La Biblia da también el último que dice, segaremos a su tiempo, sigamos, pues. Y si desmayamos, vamos a perder todo lo que cosecha, pues. Es como cuando usted cosecha maíz, cuando cosecha frijoles, cuando usted cosecha alguna fruta, pues. Cuando su hijo, pues, lo educa bien a su hijo, educa bien a su hijo desde pequeño, usted mira que crece y crece y crece, hasta los 25, 30 años, usted va viendo el fruto, pues, que usted creció. Pero si su hijo usted lo trató mal, si su hijo le dio un mal ejemplo, si su hijo usted más bien lo mandaba a comprar cigarrillos, lo mandaba a comprar bebida, lo insultaba injustamente, lo juzgaba insultamente, a los 20, 30 años no creo que va a tener una buena recompensa. No creo que va a haber un buen fruto. Va a haber un mal fruto, pues. Igual a como el matrimonio, pues el esposo o la esposa se empiezan a conocer. Y cuando se están conociendo dan diferentes frutos. Pero la cuestión es cuando ya están juntos, pues cuando ya viven, cuando ya relacionan en el diario vivir, empiezan las consecuencias, empiezan las situaciones. Entonces no creo que va a tener una buena situación. Entonces, entonces esto es cosechar de todo, pues como el dinero, pues usted se ahorra dinero desde ahora, desde joven, empieza a ahorrar, llega a los 30, 40 años, va a tener algo para poder comprar algo bueno para usted, para su familia, pero si a los 15, 16 años empieza a consumirlo en droga, empieza a consumirlo en bebida, empieza a consumirlo en situaciones que no son agradables a Dios, aunque usted no sea cristiano, pues no son agradables a Dios, les cuento que no le va a ir bien, le va a ir mal. Estamos hablando que la va a ir bien mal. Entonces después no vaya a decir después de que ya cuando tiene unos 30, 40 años o 50, cuando ya el doctor le dice, fíjate que usted tiene tal enfermedad, fíjate que usted tiene tal cáncer, fíjate que tiene tal situación. Bueno, es terrible, pues. Es terrible, pues hay muchos químicos que consumimos nosotros que al final nos producen muchas enfermedades. Entonces de esto es, estamos hablando de por el pecado y la carne también, que si nosotros hacemos algo malo, va a venir algo malo. Si hacemos algo bueno, nos va a venir algo bueno. Esto es real. Físicamente y espiritualmente. Es algo real que eso no, esto está en la Biblia. Pues de ahí vamos a leer Gálatas 5, 16 y 17. 5, Gálatas 5, 17, 17, perdón. Gálatas 5, 17, que leímos fue Gálatas 6. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, esta es una lucha, lo voy a dar un ejemplo, esta es una lucha terrible de todos los días. Hay muchas personas que trabajan el lunes, empiezan a trabajar el lunes. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Desde el viernes ya la carne le empieza a decir en su mente, porque la carne está constituida también en pensamientos, sentimientos y emociones. La carne también está viva, pues algo vivo, pues. Nosotros vivimos adentro de esto algo vivo, que él también quiere hacer sus cosas. Y nosotros, mi interior, no quiere, porque sabemos que es malo. ¿Cuántas personas dicen, yo sé que es malo beber, yo sé que es malo esto, pero no puedo dejar de esto? He intentado y no puedo, he intentado y no puedo dejar de ver porno, no puedo dejar de ver esto, no puedo dejar de ver lo otro, no puedo de jugar juegos diabólicos, no puedo. ¿Por qué? Porque usted puede vencer eso conforme el Espíritu Santo, conforme usted se va acercando a Dios, porque la carne por sí misma nunca va a poder vencer, nunca va a poder vencer el mal, nunca, porque la carne por sí misma desea el mal. Este es el problema de la carne por sí misma desea el mal. Usted no puede vencer el mal, es mentira, lo vencemos cuando nosotros buscamos el Espíritu de Dios, buscamos la palabra de Dios, y la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo los hace dominar la carne, los hace ser diferentes, los hace pensar diferente, aunque siempre viene el pensamiento, aunque siempre viene el pecado, siempre va a venir, porque estamos en esta vida, así tenemos, esto es parte de la vida, es parte del qué, pues. Entonces, pero dice aquí que es una lucha. Imagina usted que ya viene el viernes,
El viernes ya vienen los pensamientos. Ya la carne de los espíritus usan otras personas. Puede ser su familiar, puede ser sus amigos, puede ser su esposa, puede ser quien sea. Y el Satanás va a usar a quien sea. A quien sea, puede usar a un perro, un gato, cualquier cosa, para que usted peque, para que usted caiga en el pecado. Igual, asimismo a la mujer. El Satanás va a usar cualquier medio, en la televisión, en los celulares, en cualquier cosa. Va a usar estrategias para que usted peque, para que usted se incline al pecado. Y diga, ¿cuántas personas han dicho, no, yo la verdad que hoy voy a dejar de beber? Dice mucha gente. Yo he escuchado a mucha gente que es del viernes, yo voy a dejar de beber tal día, yo no voy a beber. El sábado estar en mi casa. Y en la mañana, la esposa se levanta y le dice, ¿y qué pasó? ¿No fuiste a beber hoy, vos? Y empieza el pleito. Y dice, no, mejor me voy a ir a beber. Y después, o viceversa. Quizás la esposa viene, el esposo le dice, y ya la esposa dice, no, ya no voy a dejar, ya no voy a hacer esto, man. Y ya viene y le incita a un hijo, le incita a un familiar, le incita a un vecino, le incita a algo. Siempre el enemigo va a querer incitar para que usted peque, para que usted caiga en pecado, para que usted caiga en el pecado. Es una lucha del espíritu de todos los días. Pero nosotros tenemos que, los cristianos tenemos que levantarlos a orar, tenemos que levantarlos a ayunar, tenemos que hacer varias actividades. Claro, de nada me sirve a mí ayunar si después del ayuno yo ando en pecado. No me sirve de nada ayunar. De nada me sirve orar si después de que termine la oración soy peor. De nada me sirve estudiar la Biblia, leer la Biblia, congregarme en iglesia, recibir 5,000 discipulados, ir a 30,000 encuentros, ir a recibir discipulados en todos los países del mundo. Pero si no hay un cambio verdadero en mí, soy muy diferente. Como, tampoco no estoy diciendo que todas estas cosas que yo dije son malas. No, la mayoría de estas cosas son buenas. Son buenas, sí. Pero lo que Dios quiere es un verdadero cambio de la carne, pues. Que usted tenga la autoridad. Que tenga la autoridad de la salvedad. Que cuando venga la carne, usted le dice no. Cuando venga alguien y le dice vamos a beber, usted dice no voy a ir a beber. Cuando venga una joven o muchacha o en el caso de los varones, venga alguien y le dice vamos a adulterar, vamos a fornicar. No. Usted tiene la capacidad de decir no. Vamos a hacer esto malo. No. Esto es el control que Dios quiere que tengamos. Dios no quiere que nosotros solo cuando estamos en la iglesia, solo cuando estamos en la casa, solo cuando los mire el pastor, solo cuando los miran nuestros padres, solo cuando los miran nuestros hijos, somos unos santitos. No, Dios quiere que si nosotros vamos a un lado, nosotros vamos a demostrar que somos hijos de Dios. Nosotros vamos a demostrar que vamos conforme al Espíritu Santo. No importa si me toca ver a Alex, no importa si me toca ver a alguien que me agrada, no importa si puedo ver la botella, puedo ver el vicio, puedo ver la droga, puedo ver lo que mire, puede ver el LT o homosexual, todo eso lo puede ver usted. Y usted dice, no, porque no hay nada a la fuerza que sea bueno. Pero si usted dice no, significa que anda obedeciendo al Señor. Porque nos damos cuenta que es una lucha. El pecado tiene que venir a su vida. El pecado va a venir y va a ir de todos los días, durmiendo, descansando, trabajando, a donde vaya, en el baño, a donde esté, aquí donde estoy yo, aquí, el pecado siempre van a haber saetas, van a haber demonios, porque ese es el trabajo de ellos. Seguir 5 minutos, 15 minutos antes de morir. Siempre el diablo, Satanás con sus demonios van a querer que peque. Van a querer que peque, porque al pecar ya tiene dominio propio hacia usted. Ya le tiene legalmente, ya lo tiene como agarrado, pues ya lo tiene encadenado. Entonces ese es el problema del pecado. Pero mientras usted peque, mientras usted no peque, no importa lo que haga Satanás, no importa qué demonio se levante, no importa qué legión se levante, y usted tiene la autoridad de decir, no, no. Ese es el problema. Pero nosotros agarramos el pecado y queremos decir no, pero ya el pecado ya está dentro, ya el enemigo ya está dentro de nuestra casa. Es como cuando nosotros le damos cabida al enemigo dentro de nuestra casa y después lo queremos sacar. Si nosotros mismos hicimos que entrara, nosotros mismos tenemos que decir que no también. Ese es el problema. Entonces, esto es una lucha. Leímos en Gálatas 5:17 que es una lucha permanente entre la carne y el espíritu. Quien decide es usted y yo, qué es lo que queremos. Entonces el otro versículo está en primera de Juan 2, 16 y 17. Oiga cómo dice, primera de Juan 2, capítulo 2, versículos 16 y 17.
Porque todo lo que hay en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La Biblia, eso es claro, me dice a mí. La Biblia está clara y precisa. Incluso, hay veces no necesitamos interpretar esta palabra, pues. No necesitamos ir a tanta teología, pues. Irse a Francia, irse a Colombia, irse a México, irse a España, para, para querer interpretar qué es lo que me está diciendo Dios. Si aquí está claro, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántas personas? Yo cuando empecé en el camino del Señor, ¿cuántos amigos? Les cuento que la mayoría de mis amigos de mi colonia ya no están. Ya la mayoría ya están presos, ya no están en esta tierra. Conocidos que yo conocí cuando yo vivía en San Pedro Sula, tuve un montón de conocidos que conocí ahí. Amigos, ya no existen. Son pocos. Porque anduvieron conforme el pecado, conforme la carne. Y la carne no da nada si no pide algo a cambio. El pecado jamás se va a ir solvente. El pecado algo va a hacer en su vida. Algo le va a quitar. Algo le va a destruir. Algo le va a llevar. No hay nada que usted no tenga consecuencia conforme el pecado si anda conforme el pecado. Pero yo no fui santo, no fui perfecto. Pero a mi tiempo yo busqué de Dios. Prácticamente no fui ni yo, porque la carne no quería buscar de Dios, sino que Dios un día me confrontó y me dijo, hasta aquí llegas, tú decides seguir en esto, esta consecuencia, o seguirme aquí. Fue difícil, porque muchos amigos, muchos compañeros se burlaban, me decían, vos puro tonto, puro papo, ya te volviste aquí, ya te volviste hasta raro, todas estas situaciones. Y yo le decía, no, porque hay una promesa bíblica, que el que permanece para siempre, allí estará el Señor, va a tener su recompensa. Como dice el 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces uno permanece aquí, en este mundo, permanece, busca la manera de andar en santidad, pero muchas situaciones se van mal, muchas situaciones no son agradables a Dios, muchas situaciones, consecuencias del pecado. ¿Cuántas personas están sin pierna? No tienen familia, no tienen hijos, no tienen casa, no tienen hogar, le falta algún miembro de su cuerpo, tienen varias dificultades, no tienen economía, no tienen trabajo. ¿Por qué? Por el pecado, por hacerle caso a la carne. Este es el problema de la carne. Vamos a leer Proverbios 23, 31, 33. Proverbios 23, 31 y 33. Oigan, qué tremendo este versículo. No miréis al vino cuando rojea, cuando, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, oiga lo que hace el vino. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá. Y como aspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Oiga, este es un versículo del vino. Lo que hace el vino en su vida. Lo voy a leer nuevamente en Proverbios 23, 31 y 33. No mires al vino cuando rojea. No mires al vino cuando rojea.
cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, oiga, entra suavemente el vino, mas el fin, oiga lo que hace el vino, el fin de él, mas el fin como serpiente morderá, y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas, tu corazón hablará perversidades. Eso es lo que hace el vino. ¿Cuántas familias, cuántas esposas, cuántos esposos, cuántos hijos sufrieron porque llegaba el papá, llegaba la esposa, llegaba quizás un hijo y miraba cosas que no eran? Miraba, claro, había veces que sí era verdad, pero habían cosas que no eran. La mujer sufría, el marido sufría, los hijos sufrían y hablaban cosas que no eran conforme a la palabra de Dios. Tiraban maldiciones a sus hijos, a su esposa, a sus familiares, al perro, al gato, a los vecinos, por estas situaciones. Y tu corazón hablará perversidades. Eso es lo que dice en Proverbios 23, 31, 34. Esto es un ejemplo de lo que hace la carne, lo que destruye la carne. Sigamos, oiga lo que dice 1 Corintios 3, 3, 6. 1 Corintios 3, 3, 6. Vamos a ver la hora aquí porque este reloj está malo, el reloj que tengo. Ah, ya se notó. 1 Corintios 3, 3, 6. Que 1 Corintios capítulo 3, versículos 3 hasta el 6. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos. Oiga, oiga. Usted puede identificar cuando alguien es carnal. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, ¿no sois carnales? Y andáis como hombre, porque siendo el uno yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolo, ¿no soy carnales? Pedro está enojado ahí. Ve, perdón, Pablo está enojado, perdón, Pablo está enojado. ¿Por qué? Porque la vanagloria no se la está mandando a quien se le merecía. Se la está dando a Apolo y a Pablo y a Pedro. Entonces, a Pablo y a Apolo menciona ahí. ¿Cuántas personas ahora dicen que el mejor pastor es el que está en mi iglesia? Que el mejor pastor es este. Que el mejor apóstol es el otro. Que este es el verdadero. Que esta iglesia es la verdadera. Que esto aquí es lo verdadero. Que esto es lo verdadero. ¿A quién le están robando la gloria? A Dios. ¿Serán carnales o serán espirituales? Estas personas, nosotros como pastores, como apóstoles, como profetas, como ministros de Dios, simplemente somos servidores de Dios. Simplemente somos personas que tratan de servir a Dios, de leer las escrituras, de tratar de llevar las escrituras como Dios quiere, de enseñar a las personas, pero con ejemplos, también con la Biblia. Porque ¿cómo voy a yo hablar del adulterio si yo ando en adulterio? ¿Cómo voy a hablar de la fornicación si yo camino en fornicación? ¿Cómo voy a hablar de los cortes de pelos, de las que sacan las cejas, de los tatuajes, de muchas cosas, de las vestimentas que no son adecuadas como Dios quiere, de las vestimentas de las mujeres, de los hombres? Si yo ando igual, no me sirve de nada. No me sirve de nada decir que soy ministro de Dios si ando en las mismas situaciones o peor. Entonces es problema esto. Entonces Pablo le está diciendo, ¿cómo es eso? No soy carnales ustedes. Vamos a leer el 6, el 5, perdón. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Dice Pedro. ¿Quiénes son ellos? Simplemente son servidores de Dios como nosotros tratamos de ser, como de la persona que está buscando de Dios, como la persona, los primeros creyentes, como los líderes. Simplemente nosotros servimos para el reino de Dios, pero a veces nosotros nos equivocamos. Pensamos que todas las cosas tienen algo que necesitamos. No, todas las cosas son para Dios. Necesitamos una recompensa. Hay mucha gente que dice, no, yo tengo tantos años, necesito una recompensa. Necesito un pago. El Espíritu Santo le cobra por revelar la palabra.
¿El Espíritu Santo le cobra por revelarle la palabra? No cobra el Espíritu Santo. Lo da de gratis. Dice la Biblia que de gratis lo dio. De gratis hay que dar. Esto es real, pues. Entonces, dice el 5. Dice, ¿por qué pues es Pablo? Dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Oiga, ya lo que estaba viendo yo, que son servidores. Nosotros simplemente somos servidores de Dios. Y usted puede decir, yo soy apóstol, pero apóstol no significa que usted es Dios. No significa que es rey de reyes. No significa que usted es más que el pastor. No, apóstol no significa eso. Apóstol significa el enviado de Jehová o el enviado del Señor. Así es. Pero también sabemos que hay muchos enviados, muchos apóstoles, por decir así, que no son enviados de Dios. Son enviados de espíritus demoníacos, espíritus de las tinieblas, porque tuercen la palabra, enseñan diferente para quedarse, como dice la Biblia, el mal pastor, que es el que le quita la lana a las ovejas, que le come el dinero a las viudas, que destruye todo y después lo tira a la oscuridad. Después ya cuando tienen no lana, cuando las viudas ya no tienen dinero, se ponen excusas orando, se ponen excusas ayunando. La Biblia así me lo dice. Esto es real. Entonces, dice, simplemente dice, vamos a leer ahí, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso, según los que a cada uno con, con, de, con concedidos el Señor. Según a cada uno seamos concedidos según el Señor. Según el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Usted simplemente habla la palabra. Y no es palabra suya. Es palabra lo que está leyendo. Y la revelación no es suya. Es el Espíritu Santo que le quiere dar revelación. Usted simplemente es un instrumento. Porque la Biblia dice que hay en la casa grande, en la casa de Dios, hay instrumentos de barro, de plata, de bronce y de oro. Y Dios va a utilizar cualquiera de esos instrumentos. Cualquiera lo va a utilizar para que la palabra se infunda. Y no es de usted, es de Dios. Esto es lo que pasa ahora. Esto es lo que está sucediendo ahora. Vamos a leer Romanos 7. Vamos a leer Romanos. Ya el tiempo ya lo estoy yendo. Vamos a leer Romanos 7, 5 y 6. Por mientras estamos en la carne, las pasiones pecaminosas. Oiga bien, Romanos 7, capítulo 7, versículos 5 y 6. Porque, ¿por qué? Dice, porque mientras estamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, Abraham en nuestros miembros, oigan, obraban, oiga bien, que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Como dice la Biblia, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, oiga, eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley para hacer para, oiga, por la ley, sí. Dice, porque ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen de nuevo, el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Aquí Pablo también está hablando en ese momento está hablando Pablo que en ese tiempos había un pleito de los judíos, había un pleito judaico,
que el judío estaba metiendo al gentil, estaba metiendo a las personas sin conversa porque sabía que ya la palabra se había extendido en todo el mundo. Entonces ya no había 10 en Romanos 10 de la Biblia que ya no existen griegos, romanos, ya no existe nada, todos somos iguales, ya no existe pobre, ni rico, ni esclavo, ni libre, todos somos iguales. Entonces el pueblo judío aquí en el último versículo, en el 6 donde dice de la ley y todo eso, voy a dar una pequeña ahí, situación que dice ahí que era sobre la letra. ¿Por qué? Porque en ese tiempo estaban metiendo a todas las personas que practicaran las, los, practicaran la ley, las cosas que estaban en la ley judía, como el sabático, como todas estas cosas, pues. Y nosotros no podemos hacerlo, porque nosotros somos gentiles. Los gentiles no podemos llegar ahí. No podemos incluso tener adopción. La única adopción que tenemos nosotros fue por medio de Jesucristo. Nosotros pertenecemos a la tribu de León de Judá, que allí representa a nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros somos eh, adoptados, pues, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues nosotros somos parte de la tribu de Judá, pues nosotros somos parte de la tribu de Israel, pues, pero medio de nuestro Señor Jesucristo. No porque yo lo haya logrado, no es porque lo haya ganado, sino que Cristo pagó el precio en la cruz. Entonces ahora somos parte de ella. Entonces en el 6, que está hablando de las letras, está hablando sobre esto, pues, de esta situación. Pero sigamos el tema de la carne. Vamos a leer solo el 5, solo el 5. Porque miembros, dice, porque miembros estábamos en las carnes. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Hasta ahí. Ya leemos el otro, ya en otras situaciones. Hasta ahí. Aquí habla la Biblia que fruto de muerte obteníamos cuando obrábamos conforme la ley de la carne. Porque la carne también tiene una ley. Si usted va a una disco y usted no baila, no bebe, no fuma, no se droga, no hace la loquera que hacen ahí, a usted lo pueden sacar. Si usted va a un lugar a hacer algo malo y usted no lo hace, lo sacan. Puede ser que hasta lo maten. Entonces, eso ahí también, la carne también tiene ley. Si usted no bebe tal día, la carne se empieza a revolver en su vida. Empiezan los dolores de cabeza, empiezan los manifiestos, empieza la rebeldía de la carne, empiezan muchas cosas. Vamos a leer Mateo 6, 24 y 34. Ninguno puede servir dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. La Biblia habla claro. No podemos servir dos señores. Aborrecemos a uno o amamos al otro. Estimamos al otro. No podemos servir dos señores. Por lo tanto, vamos a leer el 25. Por lo tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad aves del cielo, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Y quién de vosotros? Oiga bien, no vale mucho más que ellos. La Biblia lo aclara varias situaciones del pecado, de la carne. Y leímos varias consecuencias de la carne, que la carne tiene unas consecuencias terribles a nuestras vidas, unas consecuencias que los dañan, y no solo a nosotros los dañan, y no dañan a familiares, dañan a personas cercanas, y nosotros los perdemos y los vamos para el infierno, y no vivimos una vida agradable aquí,
viven una vida achacosa, con problemas. Y usted puede decir, no, pero yo la vivo, no la vive. Muchas personas trabajan de lunes a viernes. El mismo viernes se consumen todo el dinero que ganaron en esa semana, destruyéndose su cuerpo, destruyéndose sus órganos, destruyéndose su vida, sirviendo de burla para muchos, sirviendo de vitupero para muchos, creando incredulidades, falta de confianza. Y al final vienen las enfermedades por hacer este pecado. Y al final se mueren y se van al infierno. ¿Será eso algo agradable? ¿Será eso vivir? ¿Usted cree que eso es vivir? Cuando lo encuentran en adulterio, cuando lo encuentran en fornicación, cuando lo encuentran en situaciones no agradables, cuando lo encuentran robando, cuando lo encuentran asesinando, cuando lo encuentran en brujería, hechicería, en LTV y todo eso, no es agradable. Sufre la persona, sufre cuando la persona se hacen cambios, cuando se hacen transformaciones, en un sufrimiento terrible, porque el cuerpo rechaza, la mente rechaza, los sentimientos rechazan. Cuando va y mira y se mira en el espejo y mira que antes era una persona y ahora es otra, es un sufrimiento terrible. Cuando va al baño y se ve situaciones que antes tenía, que ahora no tiene, o cosas que sí tenía y ahora tiene otra, viene el problema, vienen los problemas emocionales, la falta de amor, la falta de cariño, la comprensión, que ya es otra persona. Cuando se ve el espejo y se hace transformaciones o cualquier situación y se mira en el espejo y se mira que no es él, que no es ella. Ahí usted cree que eso será felicidad. No es felicidad. Es una tortura, es un infierno aquí en la tierra y va a pagar un infierno allá, el infierno espiritual. Esto es grave. Si usted le sigue haciendo caso a la carne, leímos muchos versículos que la carne lo va a hacer pedazos, lo va a destruir. Necesitamos darnos cuenta que si nosotros obedecemos a la carne nos va a llevar a la destrucción. Y voy a leer un versículo, uno de los últimos versículos, porque ya el tiempo se fue, uno de los últimos versículos del pecado, de la prueba. Está en Santiago 3, Santiago 1:3. Más tengo, vamos a ver Santiago 1:3. Santiago 1:3, Santiago 1:3. Aquí está, sí, aquí está. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Vamos a ver, vamos a leer desde el 2, Santiago capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Oiga bien, qué tremendo. Hermanos míos, por, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Diversas pruebas, oiga bien, y usted quizás solo con una dice, no, ya no quiero, me voy a descarriar hoy, mañana voy a ir a la iglesia, mejor ya no vuelvo, mejor digo que no existe Dios y me voy, me muero y ahí terminó todo. No, 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 no. Oiga bien cómo dice la Biblia. Cuando tengas diversas pruebas, estar en gozo. ¿Por qué? Dice en el 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Oiga bien, qué tremendo como dice la Biblia. El 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. El 4, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Así alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos
abundantemente y sin reproche, y le será dada. Oiga bien todo lo que dice la Biblia en Santiago 1, 2 y 4 y 5 también. Lo dice la Biblia, que si viene pruebas, si está pasando por dificultades, por muchas pruebas, tenemos que gozarlo en el Señor. Porque esta prueba produce paciencia, produce sabiduría, y ahí es donde nosotros los perfeccionamos. Entonces es inevitable que venga, que diga a nosotros, yo voy a ser cristiano, pero yo no quiero pasar ninguna prueba. Es inevitable porque usted en la prueba va a ser transformado, en la prueba va a ser cambiado. También el mundo también le pone pruebas. Les pone prueba cuando le dieron la primera vez la primera cerveza, cuando le dieron el primer cigarro, cuando le salió el primer novio, cuando le salió la primera adulterio, cuando le salió la primera fornicación. Fue probado. Y usted después de hacer eso, su vida cambió, su vida fue transformada, su cara ya no fue lo mismo, su modo de ver el mundo ya no es lo mismo. Cuando un hombre es infiel, ya no es lo mismo, ya no mira el mundo de antes, de fantasía, de cosas así, ya no es lo mismo. Cuando una esposa es infiel, ya no es lo mismo, ya no mira el mismo panorama de antes, ya mira diferentes expectativas. Así pasa cuando usted peca, cuando usted ve, cuando nunca había bebido y bebió la primera vez, ya no se despertó lo mismo. Si consumió droga, ya no es lo mismo. Si anduvo en adulterio, ya no es lo mismo. Si anduvo en LGTB, ya no es lo mismo. Si anduvo en homosexual, ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. El mundo también lo transforma a usted. Pero la gente le dice, ¿por qué lo miro cambiado? ¿Por qué lo miro diferente? Es que usted consume, ¿va? Y usted dice, quizás no, pero el cuerpo, el modo de hablar, el modo de pensar lo delata. Y cuando lo miran que anda en adulterio, anda en fornicación, o anda en homosexual, o anda en la persona le dice, va que usted anda en esto. No, yo no ando. Pues la gente sabe, pues lo respeta. Pero la gente también nota. La gente nota su modo de caminar, su modo de hablar, su modo de relacionarse, su modo hasta cuando ya va a la iglesia. Allí es más perversivo los espíritus. Aunque usted quiera aparentar otra cosa, pero el espíritu, el que anda con el espíritu, el mismo espíritu le dice, ese tiene tal espíritu, ese tiene tal demonio. Los mismos espíritus le dicen, como en el mundo, los mismos espíritus satánicos del diablo, los espíritus del mal también le dicen a los otros espíritus. Es una comunicación entre el bien, entre el mal, una comunicación que no le digo que se comunica el bien con el mal, sino que el bien tiene una comunicación del bien y el mal tiene una comunicación del mal. De esto se trata, de eso se trata. No puede engañar ni al hombre, no puede engañar ni a Dios y no puede engañar ni a los espíritus. La Biblia dice que vamos a ser probados. Y si usted es probado y agarra el mal, su vida va a ser transformada. Pero si usted es probado y no agarra la prueba y no hace lo que le dice la prueba, su vida va a ser transformada. Pero es mentira que la gente dice, no, es que yo ahorita Dios me está transformando en el adulterio, Dios me está transformando en el pecado, Dios me está transformando en aquí fornicando, Dios me está transformando en esto, porque Dios, no, mentira, Dios no lo va a tirar al pecado para que usted, Dios es antes, que usted rechace el pecado, que diga no. Pero después de que usted cometió el adulterio, después de que cometió la fornicación, después de que hizo el mal, después queremos decir que es un proceso que Dios está pasando. No, eso ya no es un proceso. Ya es consecuencia del pecado. Que ya le viene el castigo. Ya le viene la ira de Dios. Eso es claro. Pero si usted le viene el pecado y usted le dice a la bebida no, entonces usted va a sentir aquello que Dios lo está transformando. Ya tiene autoridad de la carne. Ya tiene autoridad de ciertas cosas que usted puede dominar por medio del Espíritu Santo y por medio del Señor Jesucristo. Usted puede decir no. Ya ese escalón ya lo venció. Entonces Dios dice, bueno, ya venciste esto, ahora te voy a llevar al otro escalón. Ahora te toca dejar otro pecado. Te toca dejar el orgullo. Te toca dejar esto. Te toca dejar lo otro. Y poco a poco usted va a ir subiendo peldaño. Por eso es bien extraño que un apóstol, que un pastor, que un profeta, que un evangelista, que un maestro, que caiga en estos pecados. Porque supuestamente, en el momento que ya eran líder, ya tuvieron que haber vencido esos pecados.
Ya tuvieron que haber vencido a tentaciones, pero no las vencieron. Entonces, ¿qué fue? Se fueron por la tangente. Se fueron por lo más fácil. El pastor quizá era amigo de él, ungirlo, pues no hay de otra. Pero todavía no había vencido el pecado. Entonces esto es real. No es válido que cuando usted ya sea apóstol, cuando ya sea pastor, cuando sea evangelista, cuando ya sea profeta, cuando ya sea maestro, tiene 20 años, 30 años de recorrido y salga que estuvo 10 años viviendo con otra muchacha, viviendo con otro muchacho, salga que era golo pistero, salga que lo que quería era pisto. Es una mentira, es una falsedad. O que salga que ahora soy que ahora soy homo, es una falsedad. Significa que todo ese tiempo era una falsedad porque no habían frutos del espíritu. No pudo vencer la carne y con la carne siguió viviendo porque hay muchos que podemos leer la Biblia, podemos predicar así como yo predico, como hablo del Señor, pero quizás tienen doble vida, quizás tenemos doble vida, tenemos 3, 4 amantes, ese es el problema. Pero la carne y hacer cosas de la carne trae consecuencias. El pecado trae consecuencias graves y mortales a su vida. Entonces, esto es real, es real. Nadie se salva por tener o por estar en los 5 ministerios. Nos salvamos por obedecer la palabra de Dios, por obedecer lo que dice, las consecuencias del pecado y las consecuencias de obedecer el Espíritu. Esto es Elohim Shekinah. Busquemos de Dios, oremos, pero lo más importante de todo es la obediencia, la humillación para Dios, pero no la humillación que solo para que me vean, no la humillación solo para dar que hablar. La humillación de Dios, para Dios es la obediencia. Usted puede ayunar, puede estar orando 24/7 por 1 año, por 5 años, por 10 años, puede ir a la iglesia 30 años, pero si usted no obedece lo que dice la Biblia para apartarse del pecado, a Dios eso no le sirve. A Dios esos papeles no le sirve. A Dios todo eso que haga usted no le sirve. Y ni a usted también le sirve. Ni a usted mismo también. Esos montón de situaciones lo van a llevar al infierno también. A Dios y a usted y a mí lo que le sirve es la obediencia a Dios. La obediencia a sus mandamientos y sus estatutos. Eso es lo que me va a llevar a estar en la Santa Jerusalén. Eso es lo que me va a llevar al cielo. Lo demás se queda aquí en esta tierra. Las mejores ropas. La palabra de Dios se queda aquí. Se la lleva en su corazón, en su mente, allá en el infierno. Porque no la obedeció. Se la va a llevar, sí. Pero el papel, todo esto, las iglesias, los púlpitos, los deseos de ser aquí, de ser allá, aquí en esta tierra, se va a quedar aquí. Y se va a quedar. En el 2100, esta generación de ahorita ya no va a estar. Ni yo voy a estar. Se va a quedar aquí. Y si viene Cristo en estos días, mañana, aquí 1 mes o 3 años, nadie lo sabe, también se va a quedar. Y no importa lo que haya hecho, pero si no obedecemos, los quedamos. Esto es lo que resume todo esto, la obediencia, el sometimiento a la palabra de Dios, no al pastor, no a la pastora, no a los profetas, no a los líderes, sino a la palabra de Dios. Y si el pastor y los líderes, y los evangelistas, los profetas, los apóstoles, el maestro anda conforme a la palabra de Dios, entonces ahí cambia la cosa. Si anda conforme a la palabra de Dios, pues ahí está bien, hay que escuchar, pues hay que obedecer, ahí está bien. Pero la obediencia verdadera es a la palabra de Dios. Esto es Elohim Shekinah. Muchas bendiciones, muchos saludes. Doy gracias al Señor por su gran amor, por su gran misericordia. Esperemos que sigamos en el Señor. No hagamos caso a la carne. Ya vimos las consecuencias que hay cuando nosotros hacemos caso a la carne. Y no consecuencias de broma. No consecuencias graves a nuestras vidas, a nuestra familia. Al infierno lo lleva. Entonces, yo invito a las personas que
no van a la iglesia y desean ir, yo las invito que todavía quizás no tienen la fuerza para ir por sí solos. Oren al Señor en su casa, a donde vayan, en el trabajo, yendo para el trabajo. Oren al Señor que les dé fuerza. Lean la Biblia, pongan música cristiana. Acérquense al Espíritu Santo, pidan al Espíritu Santo porque les dé fortaleza. Hoy no oren para que llegue alguien de Dios a usted, a su vida, a su familia. Solo así su familia va a tener el mejor lugar, el mejor momento, lo que Dios quiere. Y a personas que quizás andamos descarriados, personas que quizás nos salimos por situaciones de malos ejemplos. El mayor ejemplo de todo eso es Cristo. Y si esa iglesia, en ese ministerio donde usted estaba, realmente estaba mal, busque otra iglesia, busque otro lugar donde hablen la palabra de Dios, donde prediquen la palabra de Dios. Pero no perdamos nuestra alma pensando de que no lo vieron mal a otros, no, también nos vamos para el infierno y ellos también nos vamos a ver todos igual. Y personas que los congregamos, sigamos leyendo la Biblia, sigamos obedeciendo, sigamos santificándolos, como dice la palabra, que hay que seguir santificándolos hasta el fin, porque esto no se termina hasta que llegamos al fin. Todavía no hemos vencido la batalla. Esto se termina hasta cuando morimos en Cristo. Ahí podemos decir he vencido la batalla. Pero mientras estamos vivos todavía seguimos luchando día con día. Incluso 5 minutos antes de mi muerte, Satanás ahí va a estar queriendo llevar mi alma al infierno. Llevarme al infierno. Y ahí aún así, usted 5 minutos tiene que orar, tiene que reconciliar, tiene que ver cómo lograr para estar en el lugar santo. Entonces, Dios me lo bendiga. Muchas bendiciones, muchos saludes. Gracias por estar aquí en Elohim Shekinah. El próximo sábado yo creo que si el evangelista Irvi pues no puede, ¿va? Entonces yo creo que el próximo sábado sí vamos a comenzar ese pequeño y gran estudio sobre los 5 ministerios, qué fruto deben de tener cada ministerio y si de en verdad anda conforme el ministerio de Dios, conforme la palabra de Dios, cumpliendo los requisitos que hay que cumplir por cada ministerio, qué requisito debe cumplir un apóstol, qué requisito debe cumplir un profeta, qué requisito debe cumplir un evangelista, qué requisito debe cumplir un pastor, qué requisito debe cumplir un maestro. La Biblia lo dice. Y ahí se va a saber en qué situación estamos. De muchas bendiciones, muchos saludes. Dios me los bendiga. El próximo sábado comenzamos esto de los 5 ministerios. Va a estar bueno. Muchos saludos, muchas bendiciones. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Gracias al Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén.